Mi esposa y su socio gastaron nuestro futuro. Ahora su startup es mi patrimonio. Me llamo Marcos. Tengo 38 años, y hasta hace 6 meses creía que mi mayor logro en la vida era mi matrimonio con Daniela. Suena patético, lo sé, pero es la verdad. La conocí en la universidad, en la UNAM, en una de esas fiestas caóticas en un depe de Coyoacán que olía a cerveza barata y ambición desmedida. Ella era de esas chicas que iluminan un cuarto entero solo con reír. Llevaba una falda vaquera y una camiseta de decure que le quedaba perfecta. Yo era solo un tipo del montón, estudiante de ingeniería en sistemas, con más acné que confianza. Pero por alguna razón, ella me eligió a mí. Durante 15 años, esa fue la narrativa de mi vida. Marcos, el afortunado que se ganó el corazón de Daniela Ríos. Trabajé como un condenado para darle la vida que, según ella, merecía. Empecé como desarrollador junior en una consultora cerca del periférico, aguantando jefes misóginos y viajes de 2 horas en el Metrobús. Pero le eché ganas. Pura codeada en Java y café de la Oxxo hasta las 2 de la mañana. Para cuando cumplimos 30, ya era líder de proyecto en una fintech en Santa Fe. El sueldo ya no era malo, para nada. 85,000 pesos al mes, más bonos. Fue entonces cuando compramos el departamento. No era cualquier depe. Era un dúplex en un edificio con amenidades en la Nápoles, sobre la calle Ohio. 4.2 millones de pesos. La hipoteca me quitaba 32,000 al mes, pero valía la pena ver la cara de Dani cuando entró por primera vez. Corrió de habitación en habitación, como una niña, planeando dónde iría el sillón Chesterfield que tanto quería y cómo decoraría la terraza con plantas y luces de bistro. Es nuestro, Marcos, gritó, abrazándome. Nuestro hogar. Ese fue el primer pago que hice por la ilusión. El primero de muchos. Todo empezó a cambiar hace unos 2 años. Dani, que trabajaba en RH de una empresa de seguros, empezó a hablar de maximizar su potencial, de no conformarse. Llegó a casa una noche, con esos ojos brillantes que solía tener cuando tenía una idea que consideraba genial. Amor, conocí al socio perfecto, anunció, dejando su bolsa Michael Kors en la mesa del recibidor. Se llama Adrián. Es un visionario. La palabra, visionario, debería ser una bandera roja del tamaño de la plancha del Zócalo. Pero yo, en mi papel de esposo soporte, solo sonreí. Ah, sí, ¿y qué visiona? El futuro, Marcos, exclamó, como si fuera obvio. Tiene una startup, una app para conectar artesanos locales con compradores premium. Se llama Arte Local. Es brillante. Adrián Paredes. Un tipo de 35 años, impecablemente vestido siempre con camisas de lino y zapatos italianos que costaban más que mi renta mensual de hace una década. Lo conocí en una cena en un restaurante de moda en la Roma. Pidió un vino que costaba 3,000 pesos y habló durante 40 minutos seguidos de paradigmas disruptivos, sinergias y monetizar el propósito. Dani lo miraba como si estuviera escuchando el sermón del monte. Yo, desde mi trinchera de ingeniero que vive en el mundo real, hice unas preguntas básicas. ¿Ya tienen el modelo de negocio armado? ¿Está validado? ¿Tienen un plan de ingresos proyectado? Adrián esbozó una sonrisa condescendiente y me dio una palmada en el hombro, como si fuera un niño que acaba de hacer una pregunta adorablemente ingenua. Marcos, amigo, los números son importantes, claro, dijo, ajustándose el puño de la camisa. Pero primero hay que construir el sueño. El dinero sigue al sueño, no al revés. Dani asintió con vehemencia. Exacto, Adrián. Marcos a veces es demasiado práctico. Así le llamaba ahora a tener los pies en la tierra. Un mes después, Dani me informó que renunciaba a su trabajo para dedicarse de lleno a arte local. Yo me atraganté con mi café, ya sin haber generado ni un peso de ingreso. Adrián necesita a alguien que se encargue de la operación y confía en mí, dijo, como si eso fuera suficiente. Además, necesitamos una inversión inicial para el desarrollo robusto de la app y el marketing. Adrián pondrá sus contactos y su expertise, pero nosotros debemos poner el capital semilla. Ahí fue cuando sentí el primer vacío en el estómago, ese hoyo frío que se abre cuando sabes que algo va mal pero aún no tienes pruebas. ¿Cuánto capital semilla? No mucho, dijo, evitando mi mirada. Adrián dice que con 500,000 pesos podemos tener el MVP y empezar a rodar. 500,000 pesos, mis ahorros. El dinero que junté migraña tras migraña, el que estaba destinado a ampliar la terraza y, quizás, a empezar a pensar en un bebé. Dani, eso es casi todo lo que tenemos ahorrado. Es una inversión, Marcos. Insistió,
agarrándome las manos, en un año lo triplicaremos. Adrián lo garantiza. Adrián lo garantizaba. Un tipo que conducía un Audi A5 del año pero, como descubrí después, vivía en un departamento amueblado en la del Valle que pertenecía a un amigo que estaba en el extranjero. Discutimos. Fue nuestra primera pelea fea en años. Ella me acusó de no creer en ella, de ser un mediocre con miedo al éxito, de querer verla encadenada a un escritorio por el resto de su vida. Usó todas las palabras que sabía que me atravesarían. Y yo, como el idiota que era, cedí. Firmé el cheque. 500,000 pesos transferidos a la cuenta de Arte Local MX, SADCV. Los siguientes 6 meses fueron un infierno de reuniones eternas a las que yo no era invitado, de viajes, de negocios, a Tulum y Oaxaca con Adrián para conectar con los artesanos, amor, de cenas carísimas que era necesario pagar para impresionar a supuestos inversionistas, y demás solicitudes de dinero. Amor, necesitamos otros 200,000 para la campaña en Instagram y Facebook, los influencers cuestan. Dani, esto ya no tiene sentido. No hemos visto un solo peso de regreso. Es que es la etapa de crecimiento, todo startup consume capital al principio. Mi sentido práctico fue aplastado bajo la rueda de su sueño, alimentado por las palabras huecas de Adrián. Empecé a encontrar recibos de restaurantes de 5,000 pesos, estados de cuenta de compras en Zara y Liverpool que ella justificaba como necesarias para la imagen de la empresa, y siempre, la sombra de Adrián. Llegué a casa una tarde, después de un día particularmente pesado resolviendo un problema de seguridad de datos en el banco. El departamento estaba silencioso. En la mesa del comedor, junto a un jarrón con girasoles frescos, que yo pagaba, encontré el iPad de Dani. Estaba abierto en su correo. No soy de husmear, de verdad no lo soy, pero algo, quizás ese instinto primal que te avisa del peligro, me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. Y ahí estaba. No eran los mails de trabajo que esperaba. Era una conversación con Adrián. El asunto decía, presupuesto para viaje a Mérida. De Adrián Paredes menor que adrian.paredes@artelocal.mx mayor que para Daniela Ríos menor que daniela.ríos@artelocal.mx mayor que Dani, mi amor, adjunto los precios de los vuelos. Yo puedo encargarme del hotel. La suite con jacuzzi en el Rosas and Chocolate es perfecta para lo que tenemos planeado. No te preocupes por Marcos, ya encontrará la manera de justificarlo. Es un ingenuo. Esta vez será solo nosotros. Este negocio es nuestra excusa perfecta. Te deseo ahora mismo. Tuyo. Leí el correo. Luego lo releí. Y una vez más. Las palabras no cambiaban. Mi amor. Suite con jacuzzi. Nuestra excusa perfecta. Sentí que el mundo se desprendía debajo de mis pies. El aire se espesó y me costó trabajo respirar. El zumbido en mis oídos ahogó el sonido del tráfico de la calle Ohio. No fue rabia lo primero que sentí. Fue un silencio absoluto, un vacío glacial que se extendió desde mi pecho hasta las puntas de los dedos. Mi esposa, la mujer por la que había trabajado 15 años, la que me decía que éramos un equipo, no solo me estaba estafando económicamente, me estaba poniendo los cuernos con un charlatán de pacotilla, y usaba mi dinero para financiar sus aventuras. Cerré el iPad, me apoyé en la mesa, mis manos temblando de una manera que no podía controlar. Miré a mi alrededor, nuestro hogar, cada mueble, cada detalle, comprado con mi sudor. Todo era una farsa. En ese momento, no rompí nada, no grité, no llamé a nadie. Me senté en el sillón, en la pinambre de la tarde, y esperé. Escuché su llave llegar alrededor de las 9. Sonaba feliz, tarareando. Encendió la luz. Amor, ¿estás aquí? ¿Por qué estás a oscuras? Me miró. Debió ver algo en mi cara, porque su sonrisa se desvaneció. Marcos, ¿pasa algo? Me levanté lentamente, caminé hacia ella, saqué el iPad de mi bolsillo y se lo mostré, con el correo de Adrián abierto. ¿Quieres explicarme esto, Dani? Pregunté. Mi voz sonó tranquila, plana, como si fuera de otro. Ella palideció. Su boca se abrió y cerró un par de veces, como un pez fuera del agua. Eso no es lo que parece, Marcos. Es una broma de mal gusto de Adrián. Él es así, ya lo sabes. Es un coqueto, pero no significa nada. ¿Una broma? Repetí, sin alterar el tono. Una suite con jacuzzi es una broma. Llamarte, mi amor, es una broma. Llamarme, ingenuo, es una broma. Estás sacando todo de contexto, gritó, empezando a llorar. Las lágrimas perfectas, las que siempre funcionaban, es por el negocio, tienes que creerme, nosotros somos un equipo. Ahí estaba, el chantaje emocional.
la última carta en su mazo. Funcionó durante años. Pero esa noche, algo se quebró dentro de mí para siempre. Las lágrimas ya no me conmovieron. Solo vi la manipulación. El equipo, dije lentamente, se acabó. Dani, ¿qué vas a hacer? Preguntó, con genuino pánico en la voz ahora. La miré directamente a los ojos. Por primera vez en 15 años, no vi a la chica de la camiseta de Decure. Vi a una extraña que había drenado mi vida, mi dinero y mi confianza. Voy a proteger lo que queda de mi equipo, dije en un susurro. Y ustedes dos van a descubrir lo que significa jugar con un ingenuo. Giré sobre mis talones, agarré las llaves de mi Jeep Campes y salí del departamento, dejándola llorando en medio de la sala. No fui a un bar a emborracharme. Fui directo a la oficina del mejor abogado divorcista de la ciudad, un tipo del que un compañero de trabajo me había hablado en secreto meses atrás, cuando las cosas empezaron a oler mal. Saqué mi teléfono y marqué el número que tenía guardado bajo el nombre, Frederic, un pequeño homenaje al amigo del relato que tanto me había hecho reflexionar. Mientras sonaba el teléfono, miré el skyline de la Ciudad de México desde el estacionamiento. La ciudad era fría, indiferente, y por primera vez, yo también lo era. La venganza, decidí, no sería gritada. Sería silenciosa, meticulosa y absolutamente legal, y empezaría esa misma noche. Sentado en el estacionamiento de mi edificio, con el motor del Jeep Campes apagado pero el corazón acelerado como si aún estuviera en primera, marqué el número. Sonó 3 veces antes de que una voz grave y serena, que sonaba a cigarrillo y café cargado, contestara al otro lado. Buenas noches, oficina del licenciado Eduardo Rojas, dijo. No, dígame, no, ¿quién habla? Solo eso, un statement. Buenas noches. Mi nombre es Marcos Villanueva. Me recomendó un amigo, Sebastián Gutiérrez, del banco, dije, tratando de que mi voz no delatara el temblor que aún sentía en las manos. Hubo una pausa breve, el sonido de unos papeles bien mover. Ah, sí, Sebastián. Claro. Dígame, señor Villanueva, ¿en qué puedo ayudarle un martes a las 10 de la noche? Creo que mi esposa me está poniendo el cuerno con su socio y se están clavando mi dinero. Necesito que alguien me ayude a organizar mi salida. La siguiente pausa fue más corta. Entiendo. ¿Está usted en un lugar seguro? Sí, en mi auto. Bien. La dirección es Montes Urales 405, en Lomas de Chapultepec, oficina 1200. Estaré aquí en 15 minutos. Es preferible que nadie más lo vea llegar. El edificio era discreto, de cristal oscuro y acero, uno de esos que gritan, aquí se resuelven problemas de gente con dinero, o que está a punto de perderlo. El licenciado Rojas era un hombre de unos 50 y tantos, con el pelo entrecano perfectamente peinado, un traje hecho a la medida que costaba más que mi refri y una mirada que parecía capaz de desarmar mentiras solo con posarse sobre ti. Su oficina era minimalista, cara, con una vista obscena a todo Chapultepec. Cuénteme todo, dijo, sin preámbulos, después de indicarme que tomara asiento frente a un escritorio de madera maciza. Desde el principio. Y no omita detalles, por más dolorosos o vergonzosos que le parezcan. Aquí no juzgamos, estrategizamos. Y se lo conté, todo. Los 500,000 pesos, los viajes a Tulum, el Audi A5 de Adrián, la suite en Mérida. Le mostré la captura de pantalla del correo en mi teléfono. Él asentía, tomando notas breves en un bloc de papel finísimo, sin inmutarse. Cuando terminé, dejó su pluma y entrelazó los dedos. Marcos, lo primero es que sepa algo, usted no es el idiota. Es la víctima de una estafa conyugal y financiera bien orquestada. Ella y ese individuo operan bajo un manual clásico. La buena noticia es que la estupidez suele vencer a la malicia. Cometieron errores. El correo es uno garrafal, pero es solo el inicio. ¿Qué necesitamos? Pregunté, sintiendo por primera vez desde que leí ese maldito correo que el piso volvía a estar bajo mis pies. Evidencia, mucha, y rápida, antes de que ella sospeche que usted sabe más de lo que dejó traslucir. Necesitamos, 1. Acceso a todas sus cuentas bancarias conjuntas e individuales. Todo estado de cuenta, todo movimiento, desde hace 2 años. 2. Toda la información de Arte Local MX, SADCV. Acta constitutiva, estado de cuenta de la empresa, RFC, contrato social. Quiero ver hasta la última factura de gastos que hayan justificado. 3. Pruebas de la infidelidad. Ese correo es buenísimo, pero es uno solo. Necesitamos el contexto, más conversaciones, fotos, testimonios si es posible. 4. Un inventario detallado de todos sus bienes mancomunados y seperebles. Este departamento,
autos, inversiones, cuentas de ahorro para el retiro, todo. ¿Y cómo consigo todo eso sin que se dé cuenta? Una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Señor Villanueva, esto es México. Hay recursos. Para las cuentas, conozco a un analista financiero discreto. Con su autorización, puede rastrear hasta el último centavo movido de sus cuentas. Para la empresa, si usted es copropietario o accionista por la inversión, tiene derecho legal a esa información. Y para lo otro, abrió un cajón y sacó una tarjeta de presentación blanca, con solo un nombre y un número. Este es un investigador privado, muy discreto, sabe seguir huellas digitales. Dígale que necesita un perfil completo de las actividades de la señora Daniela Ríos y Adrián Paredes en las últimas semanas. Él entenderá. Tomé la tarjeta. Miguel Ángel Soto. Sonaba a nombre de detective de novela. ¿Y cuánto cuesta todo esto, licenciado? La consulta de esta noche no tiene costo, dijo, levantándose. A partir de mañana, mi honorario es de 3,000 pesos la hora. El analista, 5,000 por el reporte completo. El investigador, cobra por paquete. El que usted necesita ronda los 20,000. ¿Sigue interesado? 20,000 pesos, más los honorarios. Era otro golpe brutal, pero miré hacia la ventana, hacia las luces de la ciudad que habían sido testigos de mi ingenuidad, y recordé la frase de Adrián, es un ingenuo. Sí, licenciado, estoy interesado. ¿Por dónde empezamos? Por transferirme un anticipo de 50,000 pesos, dijo sin pestañear. Y por usted volver a su casa esta noche y actuar como si nada hubiera pasado. Sea amable, distante pero no frío, no discuta, no confronte, dele todo la razón. Usted es Marcos, el esposo práctico y confiable. ¿Entendido? Entendido. Esa noche fue la actuación más difícil de mi vida. Dani estaba hecha un mar de lágrimas en el sillón. Había llamado a su mamá y probablemente a Adrián, armando su narrativa de que yo era un celoso paranoico. Amor, lo siento mucho, dije al entrar, con una voz que esperaba sonara cansada, no asesina. Estuve dando vueltas, reaccioné mal. Este estrés del trabajo, me tiene mal, perdón. Ella me miró, con los ojos hinchados y llenos de cautela, pero también de alivio. El guión que el licenciado había escrito funcionaba. ¿En serio? Dijo, su voz aún temblorosa. ¿Crees que fue solo una broma de mal gusto? Sí, Dani, tienes razón, saqué todo de contexto. Adrián es un idiota, pero no pasa de ahí, olvidémoslo. La abracé, olía a su perfume favorito, el Chance de Chanel que yo le compraba cada cumpleaños. Por primera vez, el aroma me dio náuseas. Los siguientes días fueron un doble juego surrealista. En casa, era el Marcos de siempre, preguntándole cómo le iba en su startup, fingiendo interés cuando me hablaba de sus reuniones importantes. Fuera, me convertía en un espía en mi propia vida. El analista financiero, un tipo joven y genial que trabajaba desde una oficina en la Condesa llena de pantallas, me entregó un dossier de 30 páginas. Ahí estaba todo. Los 500,000 iniciales. Otros 200,000 transferidos 2 meses después a una cuenta que no era de la empresa, sino personal de Adrián, justificados como gastos de representación. Los cargos a la tarjeta de crédito corporativa, de la que yo era el aval, en restaurantes como Pujol y Quintonil, en viajes a Allbox y San Miguel de Allende, en compras en Liverpool de ropa que nunca fue para imagen de empresa. Dani había gastado, sola o en conjunto, 1,2 millones de pesos de nuestro dinero común en el agujero negro de arte local. El investigador privado, Miguel Ángel, era un tipo tan discreto que casi parecía invisible. Me mandaba updates por Signal, fotos de Dani y Adrián entrando a un hotel Fiesta Inn en Toluca un martes a mediodía, capturas de conversaciones de WhatsApp, obtenidas no me pregunte cómo, donde se llamaban mi vida y se reían de un tonto útil que era yo. Grabaciones de audio de una conversación en un Starbucks donde Adrián le decía, tranquila, mi amor, cuando se acabe el dinero de tu pendejo, lo dejamos y nos armamos la vida en Mérida con lo que logremos exprimirle. Cada nueva prueba era una puñalada, pero ya no me dolían igual. El dolor se estaba transformando en una rabia fría, compacta, útil, como carbón bajo presión, listo para convertirse en diamante. Una semana después, estaba de nuevo en la oficina del licenciado Rojas. Tenía frente a mí la montaña de evidencia. Es un caso sólido, dijo él, hojeando los reportes. Infidelidad, desvío de recursos, apropiación indebida. Podemos proceder con la demanda de divorcio por causa culpable. Pero, hizo una pausa dramática, ¿solo quiere divorciarse?
Señor Villanueva, ¿po quiere justicia? Quiero las dos cosas, dije, y mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Bien, porque el divorcio es la meta, pero el camino puede ser gratificante. Ella espera que usted explote, que la confronte, que le dé material para pintarse como la víctima de un marido controlador. No le dé ese gusto. La venganza silenciosa es la más efectiva, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque no deja cicatrices visibles, pero carcome por dentro. Ellos necesitan drama para validar su narrativa. Nosotros se los vamos a negar. Le voy a dar una lista de instrucciones. Sígalas al pie de la letra. El día de es el viernes próximo. Ella y el amante tienen un viaje de negocios a Querétaro. Es el momento perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Primero, saque de la cuenta común todo el dinero que quede. Déjela en ceros. Transfiéralo a una nueva cuenta a su solo nombre en otro banco. Segundo, cancele todas las tarjetas de crédito de las que usted sea titular o aval. Todas. Tercero, cambie las cerraduras de la casa el viernes mientras ella está fuera. Cuarto, empaque todas sus cosas y déjelas en la portería. Quinto, bloquéela de todas sus redes sociales y su teléfono. Sexto, el viernes a las 5 p.m., envíele un único correo electrónico desde una cuenta nueva, con copia a Adrián y a los padres de ella. Adjunte el reporte financiero y las fotos más ilustrativas de la investigación. Sea breve, sea frío, no insulte, solo exponga los hechos. Luego, apague su teléfono. Escuché el plan. Era brutal, metódico, humillante para ellos. Era perfecto. ¿Y qué va a pasar? Pregunté, casi en un susurro. Ellos van a estallar, dijo el licenciado, con una calma aterradora. Van a buscar desesperadamente una reacción emocional suya, gritos, llantos, algo que les dé la razón para sentirse las víctimas. Pero no la encontrarán. Solo encontrarán silencio. Y un muro de evidencia legal. La desesperación nos hará cometer más errores. Y nosotros estaremos aquí, esperando. Salí de esa oficina sintiéndome como un general que planea un asedio. Ya no era Marcos el ingenuo, era Marcos el estratega. Tenía una semana por delante, 7 días para fingir normalidad mientras preparaba el terreno para el terremoto que iba a destruir el mundo de Daniela y Adrián. Y por primera vez en años, cada mañana que me despertaba, tenía un propósito claro. La semana pasó con una lentitud agonizante. Cada día era un ejercicio de actuación que me merecía un fucking Oscar. Dani, creyendo que su llanto y su narrativa habían funcionado, volvió a su rutina de empresaria ocupada. Pasaba horas en llamadas en la terraza, riéndose con esa risa falsa y forzada que solo usaba con Adrián. Yo asentía, sonreía y preparaba el café de las mañanas como si nada. Pero por dentro, cada risa suya era un recordatorio. Cada vez que decía, es que Adrián y yo tenemos que resolver algo, sentía el filo de la rabia fría afilándose un poco más. El licenciado Rojas me había dado una lista de tareas, un checklist de venganza, y yo lo seguí al pie de la letra. Lunes, fui al banco, no al que está aquí en la Nápoles, sino a una sucursal en Polanco. Abrí una cuenta nueva, solo en mi nombre, en BBVA. La ejecutiva, una mujer impecable de unos 40 años llamada Paulina, me atendió con eficiencia mexicana. Sin preguntas incómodas, solo el clásico, para eso estamos, señor Villanueva. Transferí todo lo que quedaba en la cuenta común. 87,432,18 pesos. Dejé literalmente ceros. Cuando la tarjeta de débito de Dani intentara pagar su lata de vainilla en Starbucks el martes por la mañana, rebotaría más feo que un cheque de gobierno. Martes llamé a American Express y a Visa. Cancelé todas las tarjetas. La de la empresa, la personal de Dani, la mía, pidiendo una reposición a una nueva dirección, la oficina del licenciado. La ejecutiva de Amex trató de retenerme. ¿Está seguro, señor? Tiene un crédito preaprobado para Omen. Cancele todo, dije, con una tranquilidad que hasta a mí me sorprendió. Todo, gracias. El sonido de que se hiciera clic en su teclado fue más satisfactorio que el primer sorbo de café en la mañana. Miércoles, contraté a un cerrajero de confianza, recomendado por el mismo investigador privado. Un señor mayor, don Chucho, con manos callosas y que no hacía preguntas. Necesito cambiar todas las cerraduras del dúplex de Ohio, le dije. El viernes en la tarde, después de las 3. ¿Algún problema, joven? Preguntó, con genuina curiosidad. Sí, don, respondí, mirando hacia el departamento que ya sentía más mío que nunca. Un problema muy grande que se va a quedar afuera. Jueves, empaqué. No todas sus cosas, no era un animal. Solo metí en maletas Tumi, que yo había pagado,
toda su ropa, sus zapatos, sus malditos productos de skincare de la Mer, sus joyas, los documentos importantes que eran solo suyos. Todo lo demás se quedaría. El TV Sony de 85 pulgadas, el sistema de sonido Bose, el sillón Chesterfield, yo lo había pagado, era mío. Llevé las 8 maletas enormes a la bodega de la portería. Le di 500 pesos a Raúl, el portero más viejo, y le dije que el viernes, después de las 5, una tal Daniela Ríos pasaría por ellas. ¿Está todo bien, ingeniero?, preguntó Raúl, con preocupación. Por primera vez en mucho tiempo. Sí, Raúl, todo está bien. Viernes, día de Dani se despertó emocionada, tenía su viaje de negocios a Querétaro con Adrián. Se puso ese vestidito azul que tanto le gustaba y que yo sabía que a él se le iban los ojos. Mientras se maquillaba, hablaba sin parar. Oye, amor, ¿me prestas tu tarjeta? La mía debe estar fallando, no pude pagar unas cosas ayer. Claro, dije, sonriendo, y le pasé una tarjeta de crédito vieja que ya había cancelado. Seguro que es necesario ir hoy, podríamos ver una película. Ella puso cara de pena. Ay, mi amor, no, es muy importante. Adrián consiguió una cita con unos inversionistas potentísimos. Este puede ser el gran golpe. El único golpe fuerte aquí vas a ser tú, pensé, cuando te des cuenta de que te quedaste en la calle. Bueno, mucha suerte, dije, dándole un beso en la mejilla que supo a traición y a liberación. La vi salir. Su Uber la llevaría a la terminal de camiones del norte, donde la esperaba Adrián, el visionario. No iban a Querétaro en el Audi de él, o no, iban en Primera Plus, clase Elite, pero camión al fin. El investigador me había mandado una foto de ellos subiendo. Adrián cargaba una mochila Herschel. Dani, sonriendo como si fuera de luna de miel. A las 3:05 p.m., don Chucho y su ayudante llegaron. En menos de una hora, todas las cerraduras del departamento eran nuevas. Las llaves viejas eran solo pedazos de metal inútiles. Le pagué en efectivo y me quedé solo. El silencio en el DP era ensordecedor. Caminé por cada habitación, vacía de su presencia por primera vez en años. Me senté en el sillón de la sala, frente a mi laptop. Era hora. Abrí una nueva cuenta de Gmail. justicia.marcos.villanueva@gmail.com. Frío, directo. En la línea de asunto escribí, documentación financiera y personal para su conocimiento, procederemos legalmente. Adjunté 2 archivos PDF. El primero, el reporte del analista financiero, con las transferencias a Adrián y los gastos personales marcados en rojo. El segundo, un collage 4 fotos, ellos entrando al Fiesta Inn, besándose frente al Rosas and Chocolate en Mérida, la captura del WhatsApp donde me llamaban tonto útil, y el recibo de la cena en Pujol por 6.500 pesos. El cuerpo del correo fue exactamente como el licenciado me instruyó, breve, frío, letal. Para daniela.rios@artelocal.mxs, adrian.paredes@artelocal.mx, claudia.rios.mama@gmail.com, roberto.rios.contador@hotmail.com. Daniela, adjunto encontrarás la documentación que respalda mi decisión de iniciar el proceso de divorcio por causa culpable, basado en infidelidad y desvío de recursos maritales. He tomado posesión total del inmueble de la calle Ohio. Tus pertenencias personales están en la portería. Las tarjetas de crédito y la cuenta bancaria conjunta han sido canceladas. Todo contacto futuro deberá ser a través de mi abogado, el licenciado Eduardo Rojas, montesurales405@juridicosrojas.com. No intentes comunicarte conmigo directamente. Marcos Villanueva. Le di clic a enviar. Un suspiro que no supe que estaba conteniendo escapó de mis pulmones. No hubo euforia, no hubo alegría, solo un silencio profundo, como el que sigue a una explosión. Apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa de centro y me serví un whisky. Un Johnny Walker Blue Label que había guardado para una ocasión especial. Esta lo era. Mientras el líquido ámbar me quemaba el pecho, imaginé la escena. Ellos, llegando a su hotel barato en Querétaro, con la excitación de su aventura secreta. Dani, revisando su celular para subir una story a Instagram. La cara se le debió caer. El color debió abandonar sus mejillas. Las manos le deben haber temblado. Adrián, preguntando, ¿qué pasa, mi amor? Y luego viendo el correo en su propio pone, el pánico. La llamada inmediata a mi número, solo para encontrar el tono de usuario no disponible. Los intentos desesperados por llamar a sus padres, que también habían visto la evidencia. El viaje de regreso a la Ciudad de México,
en un silencio pesado y culpable, sabiendo que ya no tenían a dónde llegar. A las 6:17 p.m., sonó el timbre de la portería en el interfón. Era Raúl, ingeniero. La señora, está aquí, está alterada, mucho. Dice que sus llaves no funcionan. Gracias, Raúl. Dile que sus pertenencias están con ustedes. Que no voy a bajar. Colgué, apagué el interfón, bebí otro trago. Afuera, escuché gritos lejanos. Un alarido de furia y frustración que conoció muy bien, pero ahora, sonaba dulce, como música. La venganza silenciosa no grita, resuena, y el eco apenas comenzaba. Los días siguientes al correo fueron de una paz surrealista. Por primera vez en años, el departamento era completamente mío. No había gritos, ni llantos manipuladores, ni el constante tic-tac de sus malditos tacones sobre el piso de madera. Solo el silencio, el whisky y la satisfacción fría de haber ejecutado un plan perfecto. Pero como era de esperarse, el silencio no duró mucho. Al tercer día, mi teléfono, un nuevo número que solo tenían el licenciado Rojas y Frederic, vibró. Era el licenciado. Marcos, buenos días. Tenemos movimiento, dijo, con el tono de un cirujano que está a punto de entrar al quirófano. La señora Daniela, acompañada de un tal Adrián Paredes, acaba de llegar a mis oficinas. Parecen alterados. ¿Le interesa escuchar? ¿Puedo? Pregunté, con un interés casi morboso. Claro, lo pongo en altavoz. No haga ruido. Apreté el teléfono contra mi oído. Al otro lado, se escuchaba la voz histérica de Dani, que intentaba sonar firme pero se quebraba como vidrio. Esto es un secuestro. Me robó todo. Me dejó en la calle. Y esas fotos son un montaje. Luego, la voz serena y cortante del licenciado Rojas. Señora Ríos, por favor, siéntese. Usted no fue dejada en la calle. Fue desalojada de una propiedad que, según las actas notariales, es de mi cliente. En cuanto a las fotos y los extractos bancarios, los forenses digitales ya los validaron. Son auténticos. No hay montaje que valga. Él me debe una explicación, gritó ella. Que venga aquí a decirme por qué hizo esto. Mi cliente no tiene ninguna obligación de explicarle nada, respondió el licenciado, imperturbable. Usted y su acompañante le deben a él explicaciones. Y 1.2 millones de pesos, más daños morales. Pero eso lo veremos en el juzgado familiar. Fue entonces cuando Adrián, el visionario, habló. Su voz era más aguda de lo que imaginaba, cargada de una rabia impotente. Mire, licenciado, esto es un malentendido. Daniela y yo somos socios. Esos gastos eran para la empresa. Ese dinero fue una inversión. Señor Paredes, lo interrumpió el abogado, y pude escuchar su sonrisa de hielo a través del teléfono, según el acta constitutiva de Arte Local MX, SADCV, que tengo aquí. Usted es el administrador único. La señora Ríos no figura como accionista, sino como empleada. Una empleada a la que se le pagaron, vía transferencias personales de mi cliente, 700,000 pesos para inversión, dinero que nunca llegó a la cuenta de la empresa. Eso no es una inversión, es un desvío, y es delito. El silencio del otro lado fue absoluto. Me los imaginé, pálidos, mirándose y dándose cuenta de que su farsa se había venido abajo por completo. Ahora, continuó el licenciado, si no tienen más preguntas, les sugiero que busquen un abogado, un buen one, porque la demanda por divorcio culpable, reclamación de daños y perjuicios y denuncia por fraude fiscal, sí, también revisamos eso con el SAT, ya están en proceso. Colgué sintiendo una euforia tan intensa que casi me mareó. Era mejor de lo que había imaginado. Las semanas siguientes fueron un torbellino legal. Dani intentó todo, llamarme a mi viejo número, mandar a sus padres a amenazarme, incluso publicar indirectas en Instagram sobre hombres inseguros que no soportan que una mujer sea exitosa. Pero por cada indirecta, el licenciado Rojas tenía una prueba contundente que enviar a su abogado, un tipo joven y nervioso que parecía estar a punto de un infarto. La gota que derramó el vaso fue cuando el licenciado descubrió que Adrián tenía otra estafa similar en Guadalajara con una ex socia y ex amante. Cuando esa información llegó a manos de los padres de Dani, el poco apoyo que le quedaba se evaporó. La audiencia de conciliación fue poesía. Nos vimos en un juzgado familiar en Insurgentes. Dani llegó con una falda negra y gafas de sol, tratando de verse como la víctima. Adrián no se apareció. Yo, con un traje que me quedaba mejor gracias al gym, me senté junto al licenciado Rojas y no le quité la vista de encima. Ella intentó jugar la carta del arrepentimiento. Marcos, por favor, esto es una locura. Fuimos un equipo.
¿Cómo pudiste hacerme esto? El equipo se disolvió cuando firmaste los papeles para ser solo empleada de tu amante, dije, por primera y última vez. Y cuando usaste mi dinero para pagarle la suite con jacuzzi, ella palideció. El juez, un hombre serio y con cara de estar hasta la madre de dramas conyugales, leyó el expediente y falló rápido: divorcio expedito por causa culpable. Liquidación: el departamento, los autos, mi Jeep, su Mini Cooper, y todas las inversiones quedaban para mí. Ella se quedaba con sus deudas personales y las maletas que había en la portería. Demanda civil: Adrián y Dani fueron condenados en rebeldía a pagarme 1.5 millones de pesos en conjunto por desvío de recursos. Una sentencia que, dado el historial de Adrián, probablemente nunca vería, pero que quedó como un recordatorio permanente de su fracaso. Al salir del juzgado, bajo el sol de la tarde, Dani me miró con unos ojos llenos de un odio tan puro que casi era un cumplido. Vas a terminar solo, Marcos. Solo y amargado. Prefiero solo que mal acompañado, Dani, respondí, y me di la vuelta para nunca más volver a verla. 6 meses después, Arte Local quebró, por supuesto. Sin mi dinero que lo sostuviera, Adrián huyó a Cancún con lo poco que pudo sacar. Lo último que supe de él es que vendía tiempos compartidos en un call center. Dani se mudó con sus padres a Cuernavaca. Según Frederic, que se mantiene al tanto por puro chisme, trabaja en una tienda de ropa y sigue publicando frases motivacionales en Instagram. Yo seguí adelante. La terapia ayudó. El gym se volvió mi religión. Frederic, mi hermano de otra madre, me arrastró a salir, a conocer gente nueva. Incluso salí con una chica, Laura, una diseñadora gráfica que no tiene idea de lo que es ser el migajero de alguien. Le gustó que supiera escuchar. Una tarde, estaba en la terraza de mi departamento, mirando las luces de la ciudad encenderse. Sonó el teléfono. Era el licenciado Rojas. Marcos, tengo noticias. ¿Recuerda los bienes de la empresa Arte Local que quedaron en abandono? El dominio de la página web, el logo, las redes sociales. Resulta que, como parte del acuerdo, todo eso queda a su nombre como parte del pago de la deuda que quiere que haga con ello. Miré hacia el cielo, hacia las primeras estrellas de la noche, la misma noche que años antes Dani y yo habíamos mirado juntos, cuando todo era una promesa. Licenciado, dije, con una sonrisa que nació desde un lugar nuevo en mí, ¿sabe qué? Véndalo todo, y con lo que saque, me invito a un viaje a ese observatorio famoso del que siempre me hablaron. Algunas estrellas sí merecen la pena ser vistas, pero solo, o con alguien que de verdad valga la pena. Colgué y tomé mi café. El silencio ya no era vacío, era paz. La había ganado, y sabía que, por fin, el próximo capítulo iba a ser solo mío.